glorificar su nombre. Dice el Salmo 100, cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y llevar con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Amén. Y el Salmo número 150 y el último versículo dice: todo lo que respire, todo lo que respire, aleluya. Es un privilegio para mí presentar predicador en esta tarde. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Van a estar esperando la palabra de Dios. Lo más importante en el servicio es la palabra de Dios, porque es la que transforma el corazón. Así que los cantos son una preparación, pero la palabra de Dios es la que toma acción en los corazones. Abra su corazón en esta hora. Para mí es un privilegio presentar a nuestro predicador en esta tarde, nuestro hermano pastor en Corning, California. Gloria al Señor. Nuestro hermano Daniel. Amén. Amén. ¿Cuántos? Gloria a Dios. Cristo Santos. En el nombre le damos un fuerte aplauso con todo el corazón. Lo mismo en esta sección, díganle al que tiene a un lado, díganle qué hermosa es la obra de Dios. Y en esta sección también díganle qué hermosa es la obra de Dios. Yo no veo hombres y no veo mujeres, yo veo la obra de Dios en cada uno de nosotros. Porque Él ha hecho este llamamiento a todos nosotros, ¿verdad? Quiero no tomarles mucho tiempo, voy a compartir un poco la palabra de Dios con ustedes, jóvenes en especial. Me dieron un tema, todo el año hemos estado oyendo un tema. Dios bendiga al grupo de música. Yo me inspiro, sentí que era como un niño de 19 años, porque ya me pasé uno, ¿verdad? Pero me sentía bien joven cuando los oí cantando, porque ahí yo hace 13, 14 años que entregué mi vida al Señor y esas alabanzas las estaban oyendo los hermanos cuando yo llegué al Señor. Fueron las alabanzas con las que crecí gozándome, ¿verdad? Pero hay un texto en la palabra de Dios que quiero llevarlos en esta hermosa hora. Quiero que conmigo vengan a la palabra de Dios. Dios nos va a hablar. Prepare su corazón, su alma, su espíritu. Queremos cortar todo pensamiento de asunto terrenal. No queremos pensar en las cosas terrenales. Queremos pensar en lo que Dios quiere hablarnos en esta hermosa mañana. Yo les pido a todos los que están en este lugar que nos presten un poco su atención. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, no en este capítulo que estamos teniendo como un texto memorial todo el año, hemos oído mucho de eso, pero al estar buscando la palabra de Dios para esta juventud, el Señor me lleva a la primera carta igual, pero en el capítulo 3. Vea el capítulo 3, por favor. Capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, en el verso 14. Y le voy a dar el tema de esta hermosa hora. Voy a tomar unos minutos con ustedes. Y si usted siente que Dios esté hablando a su corazón y que usted necesita algo de Dios, sea sensible a la presencia de nuestro Dios. Primera carta de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 16. Son solamente 2 versos que están ahí y queremos leer esos versos. Son muy interesantes y hablan una verdad cardinal en la palabra de Dios. Ahorita le voy a dar el tema de este servicio, de este mensaje. Dice en el nombre glorioso de Jesús. En la pantalla, si no trajo el joven la Biblia, en la pantalla está. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Luego sigue diciendo en el 15, para que si tardo, escucha una instrucción muy específica, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y hay una razón y un sentido. ¿Qué es la casa de Dios? ¿Qué es la iglesia de Dios? Dice el texto, del Dios viviente. Y luego habla 2 palabras muy importantes que son
bien interesantes: columna y baluarte de la verdad. La casa de Dios es un refugio para todo aquel que se acerca a ese lugar. Pero quiero que me ayuden a orar todos juntos y nos vamos a enfocar un poquito en el tema. Y ahorita le digo el título: es arrogante y chocante. Ya de entrada se lo digo. Pero oremos, hermanos. Oigo sus voces en oración en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, para esta hora. Tú nos has traído a todos en medio de la lucha, de la prueba, Señor, de los contratiempos, Padre Santo, en medio de que el carro no encendía, Señor, en medio de que no me alcanzaba el dinero, Señor, para ponerle gasolina al automóvil, Señor. Pero ya estamos en este lugar, Padre Santo, y yo creo, bendito Dios, que esta es tu bendita voluntad sobre nosotros. En esta hora te pido, Dios mío, de tu gracia, te pido de tu administración, que la unción de tu Santo Espíritu fluya a través de cada palabra que salga de mis labios, Dios mío, que bendigas la juventud, que abras a sus corazones para que ellos puedan ser, Señor, edificados sobre esta preciosa columna de verdad, Señor, que es tu bendita palabra. La revelación, Señor, que alguien necesite, dásela ahora, Padre Santo, para que tú seas glorificado en todo y por todo. Mis labios de barro, Señor, mi cuerpo, Padre Santo, lo someto bajo tu autoridad, Padre, y que seas tú fluyendo en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Cristo Jesús, gracias. Tomen su asiento, glorificando a nuestro Dios. Gracias, Señor, gracias. Muy bien, el tema de este mensaje, escucha bien: crisis de identidad. Crisis de identidad. Quiero hablarles un poquito de una anécdota que estaba leyendo. Una pequeña niña hace muchos años, eso es un caso en los años 70, hace 40, 50 años atrás, fue raptada, fue secuestrada por un hombre. Y esa niña tenía familia, esa niña tenía padre, tenía madre y tenía hermanos. Pero cuando este hombre la raptó, esta niña fue secuestrada y fue puesta en un lugar escondido, donde este hombre que la había secuestrado abusaba en todos los sentidos de esa niña. Ese cautiverio en esa niña de 5 años solamente duró un lapso de 11 años. Y esos 11 años para esa niña se le olvidó que ella era un ser humano. Se le olvidó que ella tenía una madre. Se le olvidó que tenía un padre y que tenía hermanos. Se le olvidó que tenía familia extendida, porque fue sometida a un abuso horrible y terrible durante largos 11 años. De manera que cuando esa niña es secuestrada, esa niña es puesta en el periódico para decirle a la comunidad: si ves la niña, ayúdanos a encontrarla o haznos saber si la vistes por algún lugar. Esa niña fue tan impactada en su interior que perdió el sentido de quién era ella. Pasaron los años y esa niña fue encontrada. Y cuando encuentran a esa niña, los padres mismos fueron, cuando la policía finalmente dijo: encontramos una niña así, con las características que ustedes dieron hace 11 años. Los padres recurren al lugar y encuentran a la niña, y la niña empezó a recordar. Pero no los conocían, ni los padres la conocían bien, porque ya había pasado 11 largos años. Fue llevada de 5 años y volvió de 16 años. Esta niña fue tan torturada que en su mente se le olvidó que era una persona con intelectualidad, con derechos, con un juicio. Ella fue prácticamente reducida a un animal. Y esta palabra que el Señor me ha dado para esta juventud es porque necesitamos recuperar la identidad apostólica. Necesitamos que nuestros jóvenes no solamente canten, necesitamos que nuestros jóvenes no solamente adoren, necesitamos que ellos tengan fundamento, columna y baluarte, que ellos tengan un simiente de verdad, de conocimiento genuino y real de la palabra de Dios. Porque hoy en día, en tanta divergencia de doctrinas, hay muchas iglesias y todas son cristianas.
nuestra juventud tenga una identidad verdadera. Y la palabra de Dios nos dice que esta parte Pablo se la escribe y él dice: yo quiero ir pronto a verte, pero si yo tardara, te quiero dar una recomendación de cómo es que tú te debes de conducir estando en la casa de Dios. Recuerda que al entrar en la casa de Dios te estás metiendo en un lugar santo. Recuerda que cuando estás en los atrios del Señor, estás en un lugar donde el Dios eterno habita en su presencia espiritual, y que te acobijas bajo ese manto de poder, y que si te vas a presentar delante de Dios, necesitas presentarte como Dios te lo demanda y no como yo lo quiero hacer. Una crisis de identidad que yo he estado viendo en la juventud de nuestras congregaciones. Porque cuando les preguntas doctrina no saben. Yo soy apostólico, mi papá es apostólico, mi mamá es apostólica, pero ¿cuáles son tus fundamentos de la palabra? Pero es que ahí nos vestimos con vestidos largos y con velo y con tantas cosas. Sí, pero ¿cuál es tu verdad? ¿Cuál es la razón de tu fe? En donde estribas toda la esperanza que habita dentro de ti. La crisis de identidad está sucediendo en todos lados, porque hoy en día se predica el evangelio por todos los rincones de este mundo, pero muchos están predicando lo que ellos quieren y no la bendita palabra de Dios, no la bendita palabra que fue inspirada y que fue dejada para que todos nosotros caminemos y actuemos y vivamos una vida congruente con la palabra de Dios. Crisis de identidad. Qué triste es saber que nuestros jóvenes no se saben detener en la palabra de Dios, no se saben sustentar en la verdad cardinal que atraviesa la palabra de Dios. El primer gran mandamiento y confesión de este Dios que nosotros adoramos lo encontramos en Deuteronomios 6:4, donde dice el Señor: oye Israel, el Señor nuestro Dios, Él es un montón. Uno es. Y ese Dios es uno y no hay lugar para más, es uno. Y esta palabra, este verso que estoy hablando, es donde se basa toda la teología de un solo Dios. Es decir, es el fundamento inamovible e indestructible donde la fe apostólica se estriba. Es ahí donde nosotros tenemos nuestra ancla de esta fe. Y nosotros debemos de saber, entender qué es lo que está diciendo. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esto es lo que dice la palabra de Dios en el hebreo y está diciendo lo mismo en español. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y ese Dios, hermano, está interesado en que ustedes jóvenes lo conozcan a Él, que no solamente tengan ideas de lo que es Dios, que no solamente sepan congregarse con sus padres, pero que ustedes por sí mismos puedan defender la fe que fue dada una vez a los santos. Cuando alguien nos demanda razón de nuestra fe, ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la palabra de Dios que tiene tu corazón para darle claridad a aquellos que preguntan de tu fe? Jóvenes que están perdiendo su identidad, como esa niña fue robada y secuestrada y abusada en todo sentido, perdió el conocimiento, la noción de lo que ella era. Y la iglesia en la juventud no es la iglesia del mañana, es la iglesia de hoy. No es la iglesia de unos 2, 3 años, es la iglesia de hoy. Porque la salvación es para todos. Pero necesitamos que nuestra juventud realmente sepa, amados hermanos, el fundamento de la preciosa fe que nosotros
dice en el principio del libro de Apocalipsis, amados hermanos, que el Señor en Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y yo soy, dice, el principio y el fin, dice el Señor. Y no dice los señores. Estamos hablando que este principio se repite por toda la palabra de Dios. Pero nuestros jóvenes no pueden tener palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la identidad se la está robando el diablo y el mundo. Nuestros jóvenes pierden mucho tiempo haciendo cosas que no los edifican, que no los van a mantener en la fe. Están siendo contaminados. Una crisis de identidad que yo he mirado en la juventud de la iglesia actual es que quieren parecerse al mundo. Y Dios nos ha llamado para que seamos una iglesia única, santa, sin mancha, sin arruga, sin contaminación, sin poseerse nada de las cosas del mundo. Que Dios te ama, que Dios te ama, y para Dios tienes mucho valor. Pero necesitas tú darte el valor, como dijo el hermano, darte el valor de quién eres y no pierdas tu identidad. Si el mundo se ríe de ti, que se ríe de ti. Pero es que no voy a quedar bien con mis amigas, no me van a aceptar. Que no te acepten mientras Dios te acepte. Eso es lo más importante. Eso debe de ser tu verdad y tu objetivo. Que si el mundo te juzga y te critica y te rechaza, no importa. Tú tienes que mantener tu identidad como hijo e hija de Dios. Jóvenes que salen a los estudios, las escuelas, el high school, el colegio, escucha bien. Cuando te gradúes del high school, ustedes jóvenes que están en el high school, cuando ustedes salgan al colegio, ustedes van a ser confrontados en su fe. Y van a ser violentados de una manera que ustedes ni siquiera se imaginan en su fe. Cuando salgas al colegio o a la universidad, vas a empezar a tomar clases que se llaman filosofía. ¿Y sabes qué es filosofía? Vanidad de vanidades, palabrero que no edifica. Y si tú no tienes fundamento en la palabra de Dios, si tú no estás protegido bajo el baluarte de la verdad, tu fe va a ser avasallada. Tus fundamentos van a ser destrozados por la filosofía. Y cuando menos te acuerdes, vas a llegar a la casa diciéndole a tu abuelo y a tu mamá y a tu papá que tú eres la que vienes del monachango. Porque la filosofía, amados hermanos, es contraria a la fe. Y en el colegio, en la universidad, son las cosas que se enseñan. Y esas son tareas que emprende cada estudiante por 3 años, por 4 años, por 5 años, para que al final de la carrera académica te den un cuadro donde dice: fulano de tal se graduó persiguiendo el sueño y la realidad, buscando la verdad de esto. Y son teorías y verdades a medias. Si tú no tienes fe en la palabra de Dios, si tú no tienes fundamento en la palabra de Dios, te vas a perder y vas a perder tu identidad. No vas a saber quién eres. Porque cuando el maestro te empieza a inyectar toda esa mentira y tú no tienes el antídoto de la verdad en ti, enraizado en tu alma, en tu corazón, es rápido que te vas a enfermar con las enfermedades del mundo que se llaman filosofías. Necesitamos nosotros como padres, como líderes en las congregaciones, enseñar a nuestros hijos la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque sin la verdad del Señor nosotros no vamos a poder salvaguardar a nuestra juventud, amados hermanos. La Escritura nos enseña claramente que en este tiempo nuestros ministros pioneros que establecieron nuestra doctrina sufrieron por causa de la verdad. Hombres que fueron perseguidos, hombres que fueron burlados, comenzando con los apóstoles del Señor. Todos ellos fueron perseguidos. La doctrina de la palabra de Dios está establecida en el libro de los Hechos. Vemos que hay una persecución, hay un historial de persecución.
y esta doctrina la sufrieron. ¿Saben por qué la sufrieron? ¿Por algo vano? ¿Por algo engañoso? No, hermano. El testimonio de la palabra de Dios nos enseña que ellos estaban dispuestos a dar su vida, no por una mentira, sino por una verdad que es inamovible, que es la palabra bendita de nuestro Dios. Ellos defendían la causa que Cristo vino a establecer. Por eso, en el libro de los Hechos está el testimonio de lo que ellos padecieron. Después vienen todas las cartas que establecen doctrina en nosotros y que son las cosas importantes que necesitamos conocer todos nosotros, incluyéndonos a los que ya estamos mayores de edad, incluyendo a los niños pequeños. Deben de saber quién es su Dios. Deben saber que Dios no es una pluralidad de personas. Deben de saber que Dios es uno y único, siempre y para siempre, por la eternidad de la eternidad. Que Él no cambia, porque Él no es como nosotros. Él sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos, según el capítulo 9 y verso 13 de los Hebreos. Y bien, hermano, es bien importante que los jóvenes conozcan. El Señor nos deja la escritura y le dice a Pablo a Timoteo, para que si yo tardo, tú sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la casa, que es la iglesia de Dios, del Dios, no cualquier Dios, sino del Dios viviente. Que ese Dios viviente tiene allí una columna y un baluarte de verdad. Y todo aquel que viene a esa columna y a ese baluarte, nada lo va a poder remover. Tu fe, mi fe, debe de estar estribada en la bendita palabra de Dios. La iglesia carece y está careciendo de esa identidad apostólica. Jóvenes que salen a las escuelas vestidos piadosamente, pero en la mochila, en la backpack, llevan allí otra vestimenta, y cuando llegan al baño de la escuela, allá se transforman. Y cuando salen de la escuela, entonces se vuelven a convertir en piadosas o en piadosos. Y eso no le agrada a Dios. Y eso es una crisis de identidad. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. Porque no entienden que Dios nos ha llamado a ser distintos. Que si el mundo va hacia el norte, yo por la palabra de Dios debo ir contra el mundo, voy hacia el sur. Que si el mundo va hacia abajo, yo voy hacia arriba, porque arriba está la victoria del pueblo de Dios. Y que aunque el mundo, hermano amado, me provoque y me ofrezca tantas cosas como nos puede ofrecer, sé que son vanidad y que son pasajeras y que nada prevalece en el mundo. Las palabras de nuestro Dios en Marcos 19, en Marcos 12, 29 dice la escritura: mas Jesús les respondió, el primer mandamiento de todos es este: oye Israel, una vez más, un solo Dios, una fe, un Señor y un bautismo. Es decir, no hay pluralidad de personajes en la palabra de Dios. En la palabra de Dios solamente hay verdades radicales, sólidas, concisas y muy claras. Dios es uno y Él se ha manifestado en su soberanía de las formas que Él ha querido revelarse al ser humano. No hay otras cosas inventadas. Y necesitamos nosotros estribar nuestra fe y nuestra esperanza en la palabra de Dios. El primer mandamiento es que solamente hay un Dios. Estas son las columnas que sustentan la iglesia del Señor Jesús. Aquí en esta ciudad y en cualquier lugar donde se conoce la bendita doctrina de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo nuestra principal fundamento que no puede ser cambiado. El joven y la jovencita deben de saber que el Señor vino, sí. Dios, cuando se manifestó en carne, Él usó una forma que nunca antes había usado.
Otra columna que nosotros podemos ver la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 20. Pero sabemos, y el apóstol dice, hay algo que yo conozco y sé y defiendo. No está hablando pensamientos por si acaso, está hablando verdad, está defendiendo algo que él conoce. Porque en la crisis de identidad no podemos defender nada que nosotros no conocemos y nada que nosotros no tengamos convicción en ello. Necesitamos tener convicción en la bendita palabra de Dios para poder defender. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer al verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este Jesucristo es el Dios y es la vida eterna. Estas son columnas que nosotros debemos de saber de memoria en nuestros corazones. Esta palabra debe de estar sellada en la tabla del corazón. Todos nosotros como apostólicos necesitamos defender la fe. Jóvenes, se van a casar, día, tarde o temprano, van a encontrar el príncipe azul, aunque sea un sapo, pero lo van a encontrar. También ustedes, hermanos varones, van a encontrar a su princesa, aunque no sea princesa, pero lo van a encontrar. Este es el punto que quiero que entiendan. Hemos mirado muchos yugos desiguales en estos tiempos. Salen al colegio, están lejos de papá y mamá. Pues papá, voy a buscar una iglesia, mira que yo soy bien espiritual, voy a buscar una iglesia cerca de mi escuela, de mi colegio, de mi universidad. Se van y se meten en cualquier iglesia. Oh, pues alaban a Dios, oh, pues qué bonito, y ahí encuentran a lo que estaban buscando. Y luego empiezan a tener una relación de amistad o de noviazgo con las personas que no profesan nuestra fe y terminan casándose. Luego viene la procreación, que es muy normal. Entonces vienen los hijos y ahí viene la falta de identidad. ¿A dónde le vamos a dar? ¿Contigo o con ella? ¿A mi fe o a la de ella? Pues es que mi esposo está bien guapo y es de buena familia, pero el tío que acabamos de dar luz, él quiere que lo llevemos a la iglesia a bautizarlo, siendo un baby. Y yo, para no pelear con el esposo, pues voy y me someto a la voluntad de mi esposo, y ahí se nos pierde la identidad. Y necesitamos saber que esta verdad no se cambia. Necesitamos saber que este Dios que nos ha dado este entendimiento, Él ha venido no en vano. Él ha venido para darnos el entendimiento adecuado, preciso, para que nosotros no divaguemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Jóvenes que necesitan tener una identidad espiritual definida, pero no en teorías, no en filosofías, no en yo pienso así, no en yo lo creo así, no en yo lo entiendo así, sino como está escrito en la palabra de Dios. Porque esta palabra, amado hermano, nos advierte y nos dice que todas las cosas pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra permanecerá para siempre. Así que nosotros, cuando creemos la palabra de Dios como está escrita, no nos vamos a extraviar ni nos vamos a perder. Todos nosotros necesitamos mirar cómo estamos creyendo y qué estamos creyendo. La palabra de Dios es muy clara y nos dice que nosotros necesitamos estar defendiendo esa verdad tan maravillosa. El Dios que nos ha llamado para que anunciemos las virtudes de aquel que estando nosotros perdidos, estando nosotros viviendo en la oscuridad sin revelación de la palabra, todos con un trasfondo religioso, todos creyendo una cosa u otra, el Señor arrojó su luz de revelación y nos dice: ven, te voy a sacar de esa oscuridad en la que estás y te voy a revelar mi verdad y mi nombre, y tú vas a ir por todo lugar y le vas a anunciar a todas las virtudes de aquel que te ha llamado para que seas salvo. Esto es lo que Dios ha hecho en nosotros. Creemos, amados hermanos, que nuestro Dios no solamente es el creador de todas las cosas,
de 3 de Timoteo primero, capítulo 3 y verso 14. En el verso 15 nos dice que es la casa y columna y baluarte de la verdad. Pero el verso 16 dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y no está diciendo grande fue el misterio de la piedad, pero ya algunos han recibido la revelación, por tanto ya no es un misterio. Todavía sigue siendo un misterio en el sentido de que hay personas que no lo entienden. Y es que la palabra misterio encierra algo indescriptible y que no se puede aceptar solamente por un razonamiento humano. Por eso es importante que entendamos: Dios fue manifestado en carne. Dije que Él se había manifestado en muchas formas, pero en el Nuevo Testamento el Señor se manifiesta en una forma que nunca lo había hecho. Por eso cuando Él, haciendo sus maravillas, nuestro Señor Jesucristo, haciendo las sanidades, haciendo las liberaciones, haciendo la resucitación de los muertos, nadie podía dar fe completa a que ese hombre, nacido en Belén de Judea, tenía esa potencia, tenía ese poder para hacer esas maravillas. Pero ¿sabe qué? Él no solamente hizo, sino que se manifestó en carne con un propósito, y el propósito fue morir por nosotros, porque nosotros estábamos desprovistos de la gracia, del conocimiento, del supuesto, atentos a los pactos y a las promesas, y con su sacrificio, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Él. Y ahí es donde la pensada del ser humano, o el pensamiento del ser humano, tiene dificultad para entender esto. ¿Cómo es que un Dios tan infinito, cómo es que un Dios tan grande y tan poderoso puede meterse en un pedazo de carne? Es que grande es el misterio. Pero hay misterios que el Señor se los va a revelar a quien busca con un corazón humilde la revelación. Porque he encontrado en mi caminar hombres y mujeres que dicen: es que yo no entiendo eso. Fui a la oración y le dije: Señor, revélame tu nombre, pero ahora, porque yo necesito sacar las dudas. Un corazón altanero, rebelde. Y en ese sentido, porque el soberbio Dios lo resiste. Al soberbio Dios lo mira a la distancia. Oh, pero al humilde, al que dice: mire, Padre, hay cosas en su palabra que yo no entiendo, y yo no tengo la capacidad de razonamiento ni de entendimiento, pero tu palabra dice que tu Espíritu ha venido para darnos entendimiento, para guiarnos a la verdad y a la justicia. Y yo en esta hora me pongo delante de ti, aunque no conozco tu verdad cardinal, pero si a ti te place, si tú quieres, revélame o enséñame para que yo pueda entender tu verdad y pueda yo caminar en una fe sólida, basada en la palabra bendita de Dios. Él, hermano, se manifestó en carne, pero no vivió siempre en carne. No, hermano, porque Dios es un espíritu, no tiene cuerpo como el cuerpo que tú tienes o como el que yo tengo. Él no se mueve en cuerpos como los de nosotros. Él se movió en el pasado para lograr la redención de nosotros. Pero esa dimensión ya no está en Él ahora. Él ya no está manifestándose en carne. Ahora, como Dios es espíritu, Él se mueve en medio de nosotros. Él se mueve cuando nosotros le cantamos. Él se mueve cuando nosotros lo adoramos. Él se mueve cuando nosotros lo invocamos. Él se mueve cuando nosotros le clamamos. Él se mueve, hermano, en su forma gloriosa, única y verdadera. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Juan 4:24. Dios es espíritu. Dios no tiene un espíritu. Dios es espíritu. Él es espíritu. Y necesitamos que su espíritu siga guiándonos en este camino de verdad y de justicia. Porque estas son las columnas y los baluartes que guardan y salvaguardan nuestra bendita fe. Dios es espíritu. Y Él ha prometido
darnos de su Espíritu a todos. Relación de verdad y genuina. Te voy a decir algo, joven, escúchame. Yo crecí en la casa de Dios, en la iglesia. Yo casi, pues mi madre no me dio luz en el templo porque pues tenía que ir a algún lugar que no fuera el templo. Crecí en la iglesia como algunos de ustedes. Tuve 17 años de edad cuando salí de mi casa. ¿Y sabes qué? Lo que te estoy diciendo es un testimonio grande. Me envolví en el mundo por 11 largos años, casi 12 años, de 17 a 29 años. ¿Y sabes qué pasó? ¿Por qué me dejé engañar del mundo? Porque carecía, porque no tenía la identidad. Mi fe no estaba basada en la palabra de Dios. Mi fe, ¿sabes dónde estaba basada? En la costumbre y en la tradición de acompañar a mi mamá y a mi papá a la iglesia. Cuando yo empiezo a oír las cosas del mundo, cuando yo empiezo a salir afuera al mundo a ver qué me ofrecía, pues me sedujo, me engañó y me atrapó. Y por 11 largos años viví alejado de Dios. Nunca imaginé el daño que el mundo me iba a hacer. ¿Sabes por qué? Porque el mundo solamente te vislumbra la mirada para engañarte. Pero cuando ya te tiene ahí, empieza a destruirte, te empieza a dañar. Pero Dios, hermano, que es fiel a sus promesas, padres, por eso no debemos de dejar de orar por nuestros hijos. Oyó la oración de mi padre y de mi madre, y cuando él llegó el tiempo para mí, me dice volver a sus plantas. ¿Y sabe qué? Estoy convencido de que no hay mejor vida que servirle a nuestro Dios, que adorarlo, que glorificarlo y exaltarlo por lo que dijo en la alabanza, por lo que Él es, por lo que Él es, no por lo que me da, no por lo que me concede, por lo que Él es, porque Él no ha perdido su identidad. El pueblo, nosotros podemos perder la identidad, pero Él no cambia. Él no tiene sombra ni cambio de variación. Él sigue siendo nuestro Dios. Él sigue siendo nuestro Dios que nos ama, el Dios que nos tolera, el Dios que nos perdona, el Dios que nos restaura, el Dios que nos renueva, el Dios que nos da esperanza, el Dios que aumenta nuestra fe con sus benditas misericordias. Él es, amados hermanos, el que nos ha coronado de favores y de misericordias todos los benditos días, una casa sobre nuestras cabezas, un alimento que comer todos los días, mucho vestimenta tienes en tu casa. Todos esos son favores que nosotros, amados hermanos, deberíamos de brincar de alegría, adorándole y bendiciéndole, porque Él nos ha sido favorable. Alguien glorifica a Dios en esta hermosa hora. Columna acordante de la verdad debe de ser la iglesia bendita de Dios. Escucha bien, mi hermano, escucha bien. Casa, columna y baluarte de la verdad es la bendita iglesia del Señor. Todos nosotros debemos estar convictos dentro de nosotros que este Dios ha querido hacer esta obra en nosotros, y debemos de adorarlo, porque Él, hermano, en su grandeza bien nos hubiera dejado en nuestros propios caminos. No lo buscábamos nosotros a Él. Dijo el pastor Félix, dijo: yo estaba en un camino malo y era malvado. Aleluya. Y ese testimonio no es solamente el de él, ese testimonio es el mío también. Ese testimonio es el de todos nosotros que estamos aquí, porque nadie de nosotros caímos del cielo o venimos del cielo. Todos nosotros nos descargamos, como dice la Escritura. Cada uno se apartó del camino o se eligió su propia destrucción o su propio camino. Pero Él quiso a nosotros, hermano, por el mero efecto de su bendito amor, alcanzarnos, para darnos esta esperanza, para darnos este conocimiento de su bendita palabra. Es una responsabilidad, papá, mamá, pastor, ministro, traspasarle esta fe a los hijos. Mire, Jueces capítulo 2, verso 10 dice la Escritura que Josué murió
y fue sepultado con sus padres. Y dice que también toda aquella generación que había salido del cautiverio, toda se acabó. Y se levantó otra generación. Otra generación que no conocía a Dios. Y la pregunta que yo me hago en esta escritura cuando la leo, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban los padres? ¿Dónde estaban las madres? ¿Dónde estaba el sacerdocio? ¿Por qué cuando muere esa generación Dios se queda sin adoradores verdaderos? Y se levanta una generación que no tiene una identidad, lo dice en Jueces capítulo 2, verso 10. Se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. ¿Qué fue lo que hicieron mal? ¿Qué falló? ¿Falló Dios? ¿Falló la promesa de Dios? ¿Falló la palabra de Dios? ¿Qué fue lo que falló? ¿Por qué Dios se quedó sin hijos y sin hijas verdaderos y genuinos? ¿Por qué sucedió eso? Es que se hizo algo mal y se perdió la identidad. Recuerda, amado hermano, la única causa y razón por la que Dios tomó al pueblo de Israel era para que el pueblo de Israel fuera el portador de la noticia de que había un Dios verdadero. Porque todas las naciones tenían montones de dioses, adoraban muchos dioses. Por eso el Señor se tomó la libertad de elegir a Israel y le dijo: te estoy tomando no porque eres mejor que ninguna de las naciones. No, eres insignificante, pero en ti me quiero glorificar. En ti quiero yo hacer mi voluntad. Me quiero revelar para que le des a conocer a todas las naciones bajo el cielo azul. ¿Y qué pasó? Pues se perdió la generación. ¿Por qué se perdió la generación? Porque vemos claramente que la identidad se perdió. Nuestros hijos están yendo al mundo y nosotros hemos caído en una complacencia pasmosa y espantosa, y nosotros estamos siendo amonestados hoy para que levantemos bandera, para que nos levantemos y nos pongamos en la brecha a defender a nuestros hijos del mundo, porque el mundo los ama, sí, pero para destruirlos. El mundo los anhela para destrozarlos, pero Dios, amado hermano, si nosotros buscamos diligentemente el rostro de Dios, nuestras generaciones van a preservar su identidad apostólica. Necesitamos volver a la palabra, necesitamos pararnos en la verdad, necesitamos defender lo que Dios nos ha dado y lo que hombres valientes y esforzados se levantaron para nosotros en estos tiempos. El evangelio no llegó a tu vida de gratis, amado hermano. Aleluya. ¿Sabes qué? Hay una tristeza grande. La Biblia la tenemos abandonada en la cajuela del carro, en la gaveta más profunda. Cada domingo es un misterio encontrar la Biblia. Es un problema hallar la Biblia para leerla o para llevarla por lo menos en el brazo el domingo que voy a ir a la iglesia. Y se está perdiendo la identidad. Y la identidad no es como que se te va a borrar de un jalón y de un momento y ya no. Tengo textos en la tabla de mi corazón. Timoteo 4:11 dice: esto manda y enseña. Este texto lo aprendí cuando era un niño, como este niño que está ahí. Nunca se me ha olvidado. Tengo un montón de textos grabados en la tabla de mi corazón. Aunque yo anduve en el mundo, esa palabra me resguardó, esa palabra me amonestaba. Aunque yo andaba en el pecado, cuando yo me metía en la basura, esa palabra me amonestaba dentro de mí. Me decía: tú no puedes descender más profundo, tú no perteneces a este grupo, tú no perteneces a este ambiente, tú no eres igual que ellos, salte de ese lugar. ¿Y sabe qué hacía? Aunque la fiesta estuviera buena, aunque el bar estuviera bueno,
concierto estuviera bueno. ¿Saben qué acababa haciendo yo? Saliéndome de ese lugar porque la palabra me estaba redarguyendo. Por eso es importante que la palabra sea sellada en la palma del corazón. Esto manda y me enseña. Si alguno tiene otra cosa también, recláralo, córtalo. Pero necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la verdad cardinal. Necesitamos creerle a Dios. Es tiempo de que la iglesia esté atenta, velando y orando por esta verdad. No nos llegó gratis. Han sido miles y miles de hombres, de mujeres que sufrieron por causa del testimonio de la Sagrada Escritura y de la revelación del bautismo en el nombre de Jesús y de la revelación de la unicidad de Dios. Y estos hombres y mujeres dieron su alma, dieron su vida, hermano, por la verdad de Dios, para que nosotros la conozcamos y la entendamos y la recibamos y la sigamos traspasando a las próximas generaciones. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Lo haremos. ¿Alguien dice amén? Lo haremos, porque no hay otra cosa que enseñar en la palabra de Dios. Dios no cambia. Hay crisis de identidad, hermano Rolando. Nuestros jóvenes se están yendo al mundo, se están casando en yugos desiguales, desobediencia, conscientes de que les va a ir mal, porque recuerda esto: todos nosotros, conociendo la palabra, todos nosotros, conociendo la palabra y bajo el conocimiento nos empeñamos en pecar y en desobedecer la palabra de Dios. Quiero decirte que aunque estés guapa, que aunque estés guapo, el castigo de Dios va a venir sobre ti. La consecuencia de la desobediencia es castigo. Y Dios al que ama lo castiga y lo azota con varita. Y a nosotros nos gusta la bendición, el gozo, la alegría. Pero cuando viene el azote, clamamos desesperados diciendo: no, Señor, ¿por qué a mí no la hermana Cholita? Ella se porta mal. ¿Por qué no el hermano Vicente? Si él sí se porta mal, él sí se lo merece. Es que el que quebranta la palabra de Dios va a tener consecuencias. Y aquí hay armas, aquí hay hombres, mujeres marcados por causa de las consecuencias de la desobediencia. Amén, amén. Y aquí estoy yo. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Casi 12 años en el mundo, embarrándome de pecado y comiendo pecado y ayunando, desayunando pecado, almorzando pecado, cenando pecado, despertando pecado, durmiendo pecado, de todo en el mundo. ¿Y sabes qué? Hasta que llegó el día que Dios dijo: es ahora, es ahora. Y empezó el Señor a tratar y me empezó a recordar. Y qué visita tan interesante. No anheles el mundo, joven. Guárdate para Dios. Consagra tu vida al Señor. El primer día que después de 11 años yo me paré en la entrada de la iglesia donde pastorea mi pastor Jesús Sosa, ahí vino una regresión en mi mente y toda mi vida pasó en 3 segundos. Y oí una voz interna que me dijo el Señor: esta es mi casa, casa, columna y baluarte de la verdad. No quiero que te vayas de ella. Cuando yo oí esa voz, jamás me he deseado apartar de la casa de Dios. Porque cuando el pecado ha llegado, cuando la debilidad ha tocado mis puertas, la palabra de Dios que es poder y que es autoridad me ha defendido. Porque cuando el mundo me seduce, porque yo pequé voluntariamente contra Dios, porque yo practiqué hábitos que no debí de haber practicado y ahora batallo con ellos cuando no hubiera tenido necesidad. Pero cuando eso viene a mi vida, yo recorro a Dios doblando mi rodilla y le digo al Señor: ayúdame, Señor, porque yo soy débil, porque yo soy carne, porque soy polvo y porque soy vanidad. Pero si tú me ayudas, yo voy a poder prevalecer contra la tentación. Yo voy a poder prevalecer contra la debilidad. Y aquí en el Señor empieza a trabajar en nuestros corazones. Si alguien es testigo de lo que estoy hablando, denle una gloria a Dios. Denle la alabanza a Dios porque hemos sido bueno. Porque no existimos todos. Porque no existimos todos. Yo no sé en lo que estás batallando, joven. Yo no sé en lo que estás batallando, jovencita.
casa de Dios viviente, casa y columna de la verdad. Tu vida estará salvaguardada, tu eternidad estará segura. No vas a sufrir perdición, no vas a sufrir perdición de tu alma. Dios te va a preservar hasta su gloriosa venida, pero necesitas venir al Señor. Tienes luchas, tienes pruebas, todos las tenemos, pero tú tienes un Dios que es espíritu y que allí en la casa tuya le puedes invocar y llamar y decirle: Señor, ayúdame. ¿Eres tentada? Sí, yo también soy tentado. ¿Eres débil? Yo también. Sí, no eres fuerte, yo tampoco, pero tenemos tú y yo un Dios grande y fuerte que se llama Jesús. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es tu Dios. Aleluya, contigo. Grande y fuerte es mi Dios. Grande y fuerte es mi Dios. Grande y fuerte es mi Dios. Hágalo suyo, compréndelo con sus labios y rompa las cadenas que aprisionan su alma. Hay un joven aquí que quiere venir para los ministros. Pónganse listos, vamos a ministrar a los jóvenes, hermanos. Vamos a ministrar. Yo creo que el mensaje es claro. No pierdas tu identidad. Estás sufriendo crisis de identidad, por eso te quieres vestir como el mundo. No, tú tienes una vestimenta santa. Luce lo que tú eres, una novia de Cristo. Luzcamos lo que nosotros somos, una vestidura blanca, una vestidura resplandeciente, una vestidura que hermanos se basa en la palabra bendita de Dios, una vestidura que el Señor quiere que mantengamos y conservemos hasta su gloriosa venida, porque Él mismo se entregó a sí mismo para ganarse esta novia que se llama iglesia, y Él mismo se la quiere mostrar a sí mismo, una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Necesitas identidad, Dios te va a dar la identidad. Necesitas fuerza, Dios te va a dar fuerza. Necesitas ayuda del Señor, Dios está para darnos ayuda. Ahora corremos por ustedes, jovencitas, acérquense a este lugar. Jovencitos, juntarnos jovencitos, todos se nos salieron, ahí están. Vengan, hermanos, vengan. Yo sé que estás luchando. Mire, trae los peinados del mundo. Algunos de ustedes vienen vestidos no a la manera que a Dios le agrada, pero no te preocupes, aquí está Dios y Él va a poner convicción en tu vida. Te falta convicción, Él te va a dar convicción. Tú no dejes que el mundo te invada, no dejes que el mundo contamine tu vida, no dejes que el mundo te engañe. El mundo te ofrece mucho, pero te ofrece solamente destrucción y ruina, tristeza, amargura, desesperación, desaliento. Hay muchos jóvenes que están batallando porque no tienen una identidad personal, no saben qué van a hacer el día de mañana, no saben para dónde tirar después de la graduación, no saben qué es lo que quieren. ¿Saben por qué? Porque hay crisis de identidad. Si tú supieras el plan glorioso que Dios tiene para contigo, te alegrarías, te postrarías delante de Dios y le clamarías pidiéndole. Yo creo que sí parados, yo creo que sí parados. Todos nos vamos a ministrar, jovencitas, todos nos vamos a ministrar. Acá hay una línea, jovencitos, miren, los jovencitos allí hagan una línea, los varoncitos aquí en este lado, las doncellas aquí. Cuando las ministremos van a ir saliendo para aquel lado y los varoncitos van a ir saliendo a ese lado. Vamos a ministrar al pueblo, hermanos, pastores, ministros. Vamos a ministrar. El Señor está trabajando en este lugar. Hay jóvenes que son sensibles a la presencia de Dios. Hay jóvenes que son sensibles a la presencia del Espíritu de Dios. Y Él está aquí para consolar. Él está aquí para fortalecer, para ayudarnos. Sí, maravilloso Dios. Te honramos, Maestro. Te honramos, Padre Santo. Porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno, Señor. Porque tú no has cambiado, precioso Dios. Porque tú no has cambiado, Señor. No hay crisis de identidad en estos jóvenes, Señor. Tu Espíritu está en este lugar. Les está dando convicción. Les está dando la convicción interna, Señor. Que no se muevan en emociones. Que no te sirvan, Señor, porque sus padres los traen a tu casa. Que dentro de ellos nazca un deseo genuino y verdadero. Que dentro de ellos haya ese fuego que
solamente tu Espíritu puede dar y que ellos te puedan servir, Señor. Que no les tomes en cuenta sus errores y sus insuficiencias. Tú eres grande en misericordia. Tú eres presto a perdonar, Señor. Tú no nos has condenado, maravilloso Dios. Tú nos has llamado, Señor. Tú has sido un Dios paciente, mostrándonos que mientras que vengamos, Dios mío, un arrepentimiento genuino. Oh, glorioso Dios, ¿quién como tú, Señor? Que no cambies. ¿Quién como tú, Señor? Que no cambies, Padre Santo. Oh, aleluya, aleluya. Gloria, 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 gloria a tu nombre, Señor. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Gloria a Dios.